Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Muchas gracias por darle clic a este videíto en el que voy a discutir la cuestión del fraude electoral. Voy a rebatir los argumentos de Waldenberg, quien afirma que un fraude electoral es imposible. Voy a argumentar que un fraude electoral es posible, no solo que es posible, sino que un fraude eficiente. Y por eficiente entiendo un fraude que maximiza el número de votos, es decir, minimiza la distancia entre los votos, entre la suma de los votos reales más votos fraudulentos, la suma de eso con el número de votos necesarios para ganar. Y por otra parte, un fraude eficiente minimiza la probabilidad de ser descubierto, es decir, minimiza la distancia entre el número de votos fraudulentos y el número de votos que se pueden maquillar. Algunos de estos argumentos los he escrito y están en mi blog. Y mi blog está aquí abajito la dirección del blog. Así que pueden entrar ahí con confianza y darle clic en donde quieran. Y en la parte final, y voy a mostrar que el fraude electoral conjuga elementos de fraude convencional con elementos computacionales. Voy a usar un teorema de computación, un concepto de ingeniería, el de sistema redundante. Voy a usar un argumento de probabilidad. Voy a dar algunos ejemplos y en la parte final lo que voy a hacer es sugerir algunas vías, algunas rutas para contrarrestar el mecanismo del fraude. Este es el segundo video que subo a mi canal. En el primer video lo que hice es un video que consta de 3 partes. En la primera parte analizo la cuestión de por qué las encuestas electorales se equivocan sistemáticamente en México y argumento que existen al menos 7 fuentes de sesgo. Algunos de estos sesgos son deliberados. En la segunda parte del video argumento que las encuestadoras están jugando a crear la percepción de que el máximo de López Obrador es 33 puntos. Mitofsky ahorita lo tiene en 26 puntos y poquito a poquito lo va a ir llevando hasta 33. El Financiero ya lo ha tenido en 33. Lo que hace el Financiero es oscilarlo. Oscila de 27 a 29, baja y luego a 31, ¿no? Es un movimiento oscilatorio. Y el de Mitofsky es un movimiento ascendente, pero que van a converger. Y esta estrategia de las encuestas se entiende como una pinza que se cierra con lo que vemos en los medios de comunicación, como en Televisa o con los opinólogos como Ricardo Alemán. Ricardo Alemán tiene una columna de hace 3 semanas, más o menos, en donde él decía que López Obrador ya llegó a su máximo en 33 y va para abajo, ¿no? Entonces, esa es la estrategia. ¿Y por qué es importante que tengamos esto en mente? Porque en el próximo año, otra vez, van a robarse la elección. Van a hacer todo lo posible por dejar a López Obrador en 33 y a posiblemente Mid o al otro, pues sí, posiblemente Mid, tratar de dejarlo en 33.5. Ya saben hacerlo bien, eso pasó en el 2006. Y en ese mismo video, en la parte final del video, perdón, es que me acabo de acordar. Entonces, van a tratar de robarse la elección si es que no lo impedimos. Y aquí es donde entran las encuestas y estas columnas de Ricardo Alemán, porque la gente va a salir a protestar, no se van a creer el resultado, pero van a decir, miren, las encuestas ya decían 33 puntos, tranquilo, Ricardo Alemán, ya lo venía diciendo, ¿no? Bueno, Ricardo Alemán y compañía. Y en la parte final de ese video argumento que López Obrador en este momento tiene una preferencia de 43 puntos. Es decir, si consideramos que el 61% de la población votaría en el 2018, que es más o menos lo que han venido votando, el 61%, eso significaría, y con un listado nominal proyectado de 88 millones para el próximo año, eso significa que López Obrador, al tener 43% de votos, tendría 23 millones de votos, ¿no? Claro, si nosotros
ponemos de nuestra parte para que esos votos en realidad sean contados. También ese análisis donde yo extraigo ese número, ese 43%, está en mi blog y es un análisis que hice en enero de este año. Bueno, siéntanse en completa confianza para entrar al blog y darle clic en donde se les antoje. Bien, vamos a comenzar. Este es el contenido del video. En la primera parte voy a mostrar el argumento de imposibilidad de Waldenberg. Waldenberg en principio señala la aleatoriedad de los funcionarios de casilla como un seguro que garantiza la imparcialidad de ellos, ¿no? Y el otro candado que imposibilita un fraude es el hecho de que el cómputo distrital coincide con el PREP y el PREP coincide con el conteo rápido. El cómputo distrital es el conteo final que se hace, bueno, de hecho es el conteo oficial. Este se hace el miércoles. La votación es el domingo y el miércoles es cuando se hace el cómputo distrital. El PREP es el programa de resultados preliminares y es un censo en donde todas las actas de todas las casillas se capturan en el PREP, y este ejercicio se comienza a hacer el domingo en la noche cuando empiezan a llegar los resultados, y el conteo rápido se hace también el domingo en la noche, y el conteo rápido no es un censo, es un ejercicio estadístico donde se hace un muestreo de una cierta cantidad de actas, de manera que la causalidad, y esto es importante que no perdamos de vista la causalidad, las actas son las que causan al PREP, es decir, las actas son el insumo con el que se elabora el PREP, y de igual manera las actas son las que causan el conteo rápido, es decir, son el insumo nuevamente con el que se hace este ejercicio estadístico. Luego en mi respuesta voy a argumentar que el fraude sí es posible, y en principio voy a rebatir el que la aleatoriedad garantiza imparcialidad. De igual manera voy a usar un argumento de probabilidad y voy a mostrar que hay sesgo en los funcionarios de casilla, y además está el problema del reclutamiento y de la autoselección. Luego voy a usar un concepto de computación, el teorema de David Deutsch, y este concepto de ingeniería, del sistema redundante, para mostrar que el fraude electoral, que el fraude eficiente es un sistema redundante que se computa en dos procesadores, ¿no? En un procesador social, es decir, el fraude convencional, y en una computadora, en un procesador físico, que es el fraude computacional. De manera que el fraude computacional es el seguro, es un seguro, ¿no? en caso de que el fraude convencional no vaya bien, y es por eso que se monta este sistema redundante. Y finalmente lo que voy a mostrar es que la causalidad en Waldenberg es incorrecta. O sea, el error en el razonamiento de Waldenberg, uno de los errores es que él no revierte la causalidad, no invierte la causalidad, perdón. En un fraude no es el input el que causa el output. En un fraude es el output lo que causa el input. Primero se fija el resultado en un fraude, entonces hay que revertir la causalidad. Y en un fraude el PREP es el que causa las actas, y el PREP, al causar las actas y las actas causar el conteo rápido, el PREP causa las actas, y como el PREP causa, y como las actas causan el conteo rápido, pues en consecuencia el PREP también causa el conteo rápido. No en todas las entradas de las actas, solo en las entradas de las actas que han sido alteradas en el PREP. Y cuando nosotros revertimos la causalidad, también tenemos esta igualdad. El cómputo distrital coincide con el PREP y con el conteo rápido, de manera que el que estos tres números coincidan, para Waldenberg, que eso garantiza la inexistencia del fraude, pues no, eso no garantiza nada, porque si nosotros invertimos la causalidad, seguimos teniendo esta igualdad. Voy a mostrar cómo se hace este proceso. Luego voy a discutir la fetichización del algoritmo, que es algo también que no debemos perder de vista, porque ahora la legitimidad no viene de los ciudadanos, sino viene de la máquina. Bueno, voy a abundar en ese punto, y en el punto 4 voy a sugerir algunas vías para contrarrestar el efecto del fraude. Entramos con el argumento de imposibilidad de Waldenberg.
Bueno, este es un texto que sacó el Sendero del PG Noticias. Perdón, bueno, ya no es Sendero del PG, ahora es SDP Noticias. Y está titulado Un fraude maquinado en el IFE es imposible, José Woldenberg, ¿no? Y uno de los puntos que se señalan ahí es que el hecho de que las casillas y su composición ciudadana, ¿no? Dice Woldenberg, no son funcionarios del IFE, sino ciudadanos que generosamente aceptan recibir y contar los votos de sus vecinos. Y ningún dedo todopoderoso los designa. Y luego acá tenemos otro texto, esta es una columna que salió en Reforma. Dispensen que no se vea muy bien. Y aquí señala Woldenberg, los conteos rápidos son ejercicios muestrales con un alto grado de precisión. Los conteos se hacen con las actas, no son encuestas. Y lo que ofrecen son rangos, perdón, aquí ya lo corté, pero el punto es que los conteos se hacen con las actas, ¿no? Y acá tenemos lo del candado de seguridad, ¿no? Y ahí se encuentra el candado de seguridad, en las actas con las que cuentan los partidos y que pueden confrontar contra la información que da a conocer el PREP. No es la tecnología sofisticada, ni los mecanismos de seguridad, ni la suma de cientos de miles de ciudadanos en la tarea todo importante, sino lo más pedestre. Las actas de escrutinio que están en manos de los partidos, lo que asegura que el PEP no pueda maquillar las cifras, porque bueno, está esta coincidencia entre de los datos. Entonces, al coincidir no hay fraude. Aquí está resumido el argumento. Los funcionarios de casilla son elegidos de manera aleatoria, entonces no hay mano negra adentro de las casillas. Y tenemos esto, ¿no? Que las actas, el PREP es alimentado por las actas y a su vez el conteo rápido es alimentado por las actas también. Y con ello tenemos esta igualdad, ¿no? Si el cómputo distrital no coincidiera con el PREP ni con el conteo rápido, veríamos que hay algo raro. O si el PREP y el cómputo distrital coinciden, pero el conteo rápido no coincide, pues habría también la posibilidad de un fraude. Pero como estos tres coinciden, entonces no hay fraude. Bueno, ese es el argumento de Woldenberg. Vamos a ver ahora mi argumento. Vamos a ver el primer punto, el de la aleatoriedad, ¿no? Dice Woldenberg, los funcionarios de casilla son ciudadanos elegidos de manera aleatoria. Bien, esta información, esta tablita, esta gráfica la elaboré con datos del INE. Lo que tenemos es, el INE tiene, los partidos le entregan cuántos afiliados tienen. Aquí estoy usando datos del 2015. Por ejemplo, el PRI en el 2015 tenía 5.444.528 afiliados, ¿no? Son datos del INE del 2015. Y acá tenemos el total de ciudadanos entre los que se elige, que son que pueden ser elegidos para ser funcionarios, ¿no? Este dato es es el proyectado para el 2018, 88.700.000. Bien, ¿qué tenemos? Acá sumamos PRI, cuántos ciudadanos están afiliados al PRI más Verde, cuántos están afiliados al PRD más PAN más Movimiento Ciudadano y cuántos están en Morena más PT, ¿no? Por ejemplo, si nosotros sumamos los del PRI con los del Verde, tenemos que son 5.777.432 ciudadanos. Y si sumamos PRD más PAN más Movimiento Ciudadano, tenemos 3.392.457, y de Morena más el PT son 984.833. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien del PRI, cuál es la probabilidad de que cuando se hace el proceso de insaculación, el ciudadano que va a estar en la casilla no tenga afiliación partidista? Pues la probabilidad es el 87%. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un priista o del Verde? 7%. Y del PRD, del PAN y Movimiento Ciudadano 4%, y de Morena y del PT es 1%. Es decir, el azar, solo el azar, la fuerza de la aleatoriedad, va a meter al menos al 7% de los funcionarios van a ser priistas o del Verde, y son los que van a custodiar nuestro voto.
Es una cifra muy alta. Recordemos que solo en el 2006 la diferencia fue 0.56 votos, 0.56%, perdón. Es decir, si estos cuates de acá, este 7% mete mano negra, pues no nos extrañemos de que sucedan cosas raras. Este 7% puede ser mayor. ¿Por qué? Bueno, ahora lo voy a explicar en el siguiente punto. Pero como mínimo, como cota mínima, el PRI va a tener al menos 7% de funcionarios adentro, como personas que cuidan a nuestro voto. Bien. Y ahora tenemos el problema de autoselección, reclutamiento e intimidación. ¿A qué me refiero con esto? Estos puntos los voy a ilustrar con las siguientes notas. ¿Qué pasa si los funcionarios no llegan a la casilla electoral? Recordemos que los funcionarios de casilla son elegidos, ¿verdad? Decíamos de manera aleatoria. Pero no todos se presentan. Si algún propietario o suplente no se presentó, entonces quien esté formado a temprana hora para ejercer su voto se le invitará a que sea funcionario de casilla. Es decir, si hay funcionarios que no se presentan, el PRI, con su estructura electoral que tiene, puede tener gente llegando temprano, los tiene en las casillas en donde sabe que no se van a presentar los funcionarios, y así van a meter a operadores a las casillas. Entonces eso incrementaría este 7%. ¿Y cómo saben qué funcionarios no van a presentarse? Intimidándolos. Pueden intimidar a funcionarios. ¿Estoy exagerando? No. Acá está otra nota, ¿no? Esta. Perdón. Renuncia al 24% de los funcionarios de casilla en Veracruz, ¿no? Esto es del 2015. El ambiente electoral de temor que se vive en la región de Coatzacoalcos, Nanchital y Agua Dulce, uno de los principales motivos de las dimisiones. Y acá tenemos esto otro. En Nuevo León, por razones de seguridad y deterioro social, en el 2015 el 25% de sus secciones electorales reportaron personas que se negaban a asumir el papel de funcionario de casilla. Esto solo es en Nuevo León. Y este mapa es del INE. Y acá se muestra, el INE tiene mapeados las secciones electorales con problemas de seguridad. ¿Y qué significa esto? Que el crimen organizado puede amenazar, puede intimidar a funcionarios para que no se presenten. ¿Estoy exagerando? No estoy exagerando. En Chihuahua el año pasado fue asesinada, no este año, fue asesinada la periodista Miroslava Bridge, y ella había sacado un artículo el año pasado sobre la estructura electoral del PRI en la Sierra de Chihuahua, y lo que ella mostraba es que la estructura electoral del PRI era una narcoestructura, y con todos los elementos para intimidar e imponer a funcionarios. Entonces no es tan complicado tener a gente adentro de las casillas, ¿no? Digamos, el azar garantiza el 7% de funcionarios priistas adentro de las casillas, pero si a esto sumamos los funcionarios que son intimidados, y que van a estar ausentes, es ahora la oportunidad para meter gente a las casillas. Por otra parte, también está la posibilidad de tener acceso a la base de datos de quiénes son los funcionarios de casilla y acercarse a ellos, ofrecerles dinero a cambio de que participen desde adentro con el PRI,
o, bueno, con el PRI o con el PAN o cualquiera de estos, que participen o simplemente que se abstengan de asistir, que es lo que sea lo más prudente para una persona. Pues, si es intimidada, pues mejor no asiste, y se abre el espacio para que entre alguien a operar desde adentro a la casilla. Así que este 7% podría dispararse a 15, 20% de funcionarios de casilla. Y algo importante que voy a comentar más adelante: el fraude no tiene que hacerse en todas las casillas, no es necesario hacerlo en todas las casillas, sino solo en aquellas en donde previo análisis estadístico se han identificado que son las casillas clave que se necesita ganar o bloquear, en este caso a López Obrador. Y ahora vamos al segundo punto, el de la equivalencia entre el fraude convencional y el fraude computacional. Bien, el fraude convencional, es decir, la compra y coacción, la compra de votos, la coacción de votos, el uso del carrusel, etcétera, sigue una estructura algorítmica. Un algoritmo es una sucesión de instrucciones que nos indican cómo llevar a cabo una cierta tarea. Los algoritmos no solo no están limitados a las computadoras, también nosotros todos los días prácticamente operamos de manera algorítmica. Bueno, hay una discusión en este libro de Roger Penrose, La nueva mente del emperador, donde se discute si el cerebro humano sigue una estructura algorítmica, ¿no? Bueno, el punto es que el fraude convencional opera como un algoritmo en donde a los mapaches se les dice: tú tienes que ubicar a tal persona, si no va a votar por el PRI, entonces le ofreces dinero, y si sí va a votar por el PRI, no le ofreces nada, ¿no? Y así. Entonces, esta serie de instrucciones, o por ejemplo, alguien que está dentro de una casilla puede tachar, puede manipular una boleta, y también se puede operar de manera algorítmica. Si la boleta dice, por ejemplo, a ver, les voy a mostrar. Acá tengo una boleta, bueno, está medio feita, pero supongamos que es una boleta. Entonces, si está tachado Morena, ¿no? Si el voto es Morena, entonces el algoritmo, la instrucción que se le da a la persona es: si dice Morena, entonces esta boleta ráyala por aquí para que este voto se invalide, ¿no? Y eso es esas instrucciones son ese conjunto de instrucciones son un algoritmo. Y esto de igual manera se puede replicar en una computadora, nada más que en lugar de tacharlo manualmente, es en los campos, en el campo correspondiente al acta, se modifica. Y entonces tenemos que el fraude electoral convencional es un proceso iterativo que opera como una máquina analógica y simula el comportamiento de una computadora. Además, existe una equivalencia algorítmica entre el fraude convencional y el fraude computacional. Aquí, por equivalencia algorítmica, lo que quiero decir es que por equivalencia algorítmica entiendo que el número de pasos para resolver un problema es el mismo, ¿no? Supongamos en el caso más simple, supongamos que lo que se quiere es que en una casilla X el resultado sea 100 para el PRI y 50 para Morena, ¿no? En ese caso, la instrucción para el fraude convencional es: en el acta de la casilla X, escríbele 100 para el PRI y 50 para Morena. Ese sería en el fraude convencional. Por otra parte, la instrucción para el fraude computacional sería: en el campo correspondiente a la casilla X, escribir 100 en la celda correspondiente al PRI y 50 en la celda correspondiente a Morena, ¿no? En ambos casos, las instrucciones tendrían el mismo número de pasos. No es necesario que exista esta equivalencia algorítmica en todos los casos, pero bueno, en el caso más simple sí existe, ¿no? Y en ambos casos, tanto en el fraude computacional como en el fraude convencional,
se está resolviendo el mismo problema, que es el modificar resultados electorales por medio de un proceso de iteración lógica, con la diferencia de que en el caso del fraude computacional la solución se encuentra por medio de un proceso físico, es decir, en la computadora, y en el caso del fraude convencional la solución es computada en un proceso social. Esto no es una ocurrencia mía, es un teorema muy fuerte en computación, es un teorema de David Deutsch. Este teorema dice que cualquier proceso físico finito puede ser visto como una computación y ser simulado en una computadora con un programa apropiado. Y aquí por proceso físico finito lo que tenemos es, en este caso, el fraude convencional, el fraude de la antigüita. El fraude de la antigüita es un proceso físico finito. Bien, y acá está la referencia por si alguien gusta consultar el artículo. Y entonces, ¿qué tenemos? Bien. Pero entonces, ¿por qué si se puede hacer el fraude de manera convencional, si hay los medios para hacer el fraude convencional, ¿por qué también hacerlo computacionalmente? Si estos dos son equivalentes, entonces ¿para qué usar ambos? Bueno, pues la respuesta es porque lo que se busca es tener un sistema redundante. Un sistema redundante es un sistema en el que se repiten aquellos datos o hardware de carácter crítico que se quiere asegurar ante los posibles fallos que puedan surgir por su uso continuado. Es una solución a los problemas de protección y confiabilidad. Este tipo de sistemas se encarga de realizar el mismo proceso en más de una estación, ya que si por algún motivo alguna dejara de funcionar o colapsara, inmediatamente otro tendría que ocupar su lugar y realizar tareas del anterior. Como otros ejemplos, estas técnicas de redundancia han sido empleadas en la industria militar y aeroespacial. Lo que les decía en el caso de los aviones, si un motor falla, el otro motor sigue funcionando y eso garantiza que el avión llegue a su objetivo. Entonces, es un sistema redundante y estos sistemas redundantes son sistemas que tienen un seguro en caso de que algo vaya mal. Bien, y entonces tenemos esta definición: el fraude electoral es la suma, es la suma del fraude computacional más el fraude convencional. Ambos actúan de manera conjugada. Y entonces el fraude es un sistema redundante que se computa en dos procesadores, en una computadora, el proceso físico, y en un proceso social. Ahora vamos a ver, más adelantito voy a poner un ejemplito. Y ahora vamos a revisar el problema con la causalidad. Se argumenta que la causalidad va de las actas al PREP, pero en los fraudes electorales la causalidad sería al revés, es el PREP el que causa las actas. Dice Goldenberg, lo más pedestre, las actas de escrutinio que están en las manos de los partidos, es lo que asegura que el PREP no pueda maquillar las cifras. El problema con Goldenberg es que para mostrar que no puede haber fraude, fíjense, asume de entrada que no puede haber fraude. ¿Por qué? Porque no está revirtiendo la causalidad. Es un razonamiento falaz que asume que en un fraude la dirección de la causalidad es la misma que cuando no existe fraude, lo cual es falso. Cuando existe fraude, lo primero que se fija es el output. Y es el output el que determina al input. Aquí un ejemplo futbolero. En un juego sin fraude, el input, es decir, las jugadas, son las que determinan el output, los goles del resultado final. Pero si hay fraude, ¿qué sucede? Primero se determina el output, qué equipo es el que va a tener más goles, es decir, qué equipo es el que va a ganar. Y luego se determina el input, las jugadas que van a causar esos goles, un penal por aquí, otro penal por allá, etc. Es decir, si hay un partido América-Chivas y está arreglado y va a ganar el América, entonces primero se fijó el resultado, el output. Y entonces el árbitro lo que va a hacer es, dado ese output, va a tratar de modificar el input. Es decir, tratar de incidir en las jugadas para marcarle los penales a la América que necesita para que tenga más goles que las Chivas. Y además, ¿qué va a hacer el árbitro? Va a tratar de que este fraude no se note. Entonces va a actuar de manera redundante. También va a expulsar a alguien de la América para que se vea que no beneficia a la América, ¿no?
Y entonces, ¿qué tenemos? Que no es el PREP el que maquilla las cifras, son las cifras las que maquillan al PREP. Si las actas de escrutinio están alteradas y si el PREP también ha sido alterado, entonces todo parecerá normal cuando evidentemente no lo es. Y es lo que les digo, es lo que les decía. Si están alteradas unas y otras, va a haber coincidencia, van a coincidir el PREP, el conteo y el cómputo digital, pero todo, hay una alteración que no observamos y que nos vamos con la finta porque estamos viendo que existe coincidencia entre los resultados finales. Es decir, cuando no hay fraude, lo que tenemos es que el input es el que causa el output, pero en un proceso en el que hay fraude, esta causalidad se invierte, es el output el que fija el input. Y es algo importante que comentar, es que esto no tiene que suceder en todas las casillas, ¿no? Supongamos que cada celda es una casilla electoral. Previamente, quien lleva a cabo el fraude hace un análisis de cuáles son las casillas críticas que necesitan ganar y en cuáles casillas no es necesario intervenir. Y sería algo como esto. En donde hay una X, ahí no hay fraude. En donde dice FC, no es Felipe Calderón, sino fraude convencional, pero bien podría ser Felipe Calderón. Y FCC es fraude convencional y computacional. ¿Qué significa esto? Que se puede hacer se hace un análisis previo y se muestra en qué casillas es necesario. Basta con el fraude convencional. O sea, hay mucha garantía, se tiene una certeza casi total de que los mapaches van a comprar y coaccionar y que toda la estructura electoral va a operar muy bien. Sin embargo, habrá casillas en las que no se tiene esa certeza y es en donde entra el sistema de cómputo. Entonces, el mapache electoral opera, pero como son casillas riesgosas, de igual manera se altera el PREP. Si el mapache electoral hizo lo que tenía que hacer, no se va a notar en el PREP. Si el mapache electoral falló, va a haber una diferencia con el valor del PREP. Pero lo que van a tratar es de minimizar esa diferencia. Si ahí no hay diferencia, entonces eso se va a dirimir en el trife o se va a resolver hasta el cómputo distrital del miércoles. Pero recordemos que la elección es el domingo. Entonces de domingo a miércoles hay 2 días en los que se pueden alterar los paquetes, pero eso lo voy a decir más adelante. Bien, entonces volviendo al tema de la causalidad, si no hay fraude, las actas causan el conteo rápido. Recordemos que el conteo rápido es un ejercicio muestral sobre un determinado número de actas y además las actas alimentan al PREP. El PREP es un censo, considera todas las actas. Pero ¿qué pasa si hay fraude? El PREP causa las actas en aquellas actas que son en donde es necesario hacer este ejercicio. Es decir, en donde hay X, en donde están las X, el proceso que actúa es este de arriba, ¿no? Esta es la relación causal, en donde hay X. Y este proceso, el proceso con fraude, en donde actúa, es en las casillas azules, en el fraude convencional y computacional. Entonces, en el proceso con fraude, el PREP predetermina cuántos votos necesito sacar en las actas y luego a partir de esas actas se hace el conteo rápido y por eso es que podemos tener que el cómputo distrital, el PREP y el conteo rápido puedan coincidir. De manera que si estos números se parecen, eso no garantiza nada. ¿Cuál es el cronograma del fraude electoral? Antes de la elección, o sea, desde ahora y hasta el día domingo de la elección, se conforma la estructura electoral, se identifican los votantes a los que se les va a comprar el voto, a los que se va a coaccionar, se recluta funcionarios o se amenaza a funcionarios, de manera que se garantiza que en ciertas casillas van a faltar funcionarios y se capacita a la gente que se va a formar temprano para que los funcionarios que están en la casilla inviten a los que están formados primero a que sean funcionarios, ¿no? Pero que ya han sido colocados ahí, que ya están ahí preparados para
hacerla de mapaches, ¿no? Y durante el día de la elección, bueno, se opera dentro y fuera de las casillas. La elección termina el domingo y el conteo final es el miércoles. Entonces tenemos 2 días para resolver inconsistencias en las actas. Y acá tengo un videíto. Digo, quizá habrá gente que no crea esta cuestión de que los paquetes electorales, una vez que están en el a resguardo, son alterados. Pues sí hay evidencia de que estos paquetes se alteran. Pero perdón, primero voy a ponerles un ejemplito para mostrar esta relación de la causalidad. Supongamos que esta es la casilla, yo tengo esta casilla en la izquierda, ¿no? Tengo el PAN, el PRI, PRD y Morena. Y acá a la derecha, este es el PREP. Lo que yo ponga aquí en la casilla se va a capturar en el PREP. Entonces, si el PAN tuvo 100 votos, vean, ahorita tiene 0, ¿no? Si yo aquí pongo un 100, entonces el PAN tiene 100 en el PREP. Si el PRI tuvo 210 votos en el acta, ¿ven? En el PREP aparecen 210. Si el PRD tuvo, digamos, 50, y veamos acá lo que está acá en el PREP. Si tuvo 50, el PREP dice que 50, y si Morena tuvo 90, el PREP va a mostrar que hay 90, ¿no? Y todo está muy bien. Bueno, pues ¿qué sucede? Que esto está alterado, pero no lo podemos ver porque hay coincidencia entre los dos. Les voy a mostrar que efectivamente esto ha sido alterado. Si yo le pongo, en lugar de 210, le pongo que el PRI tuvo, acá tiene 210, le voy a poner 100. Aquí aparecen 200. O sea, tuvo 100 el PRI, pero aparecen 200. Y aquí Morena tiene 90. ¿Qué tal que le pongo que Morena tuvo, en lugar de 90, tuvo 200? Le aparecen 100 a Morena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema? Al PAN y al PRD los cuenta como no sucede nada, no les hace nada a los votos. Pero al PRI, si el PRI tiene menos de 200 votos, así como puse esta condición, si tiene menos de 200 votos, por ejemplo 100, le va a poner 200. O sea, el PREP para esta casilla no va a permitir que el PRI baje de 200 votos. Si el PRI efectivamente tuvo 205, si el PREP tuvo 205, entonces no hay ningún problema. El PREP lo registra el mismo valor, y nosotros nos damos cuenta de que el sistema está alterado porque estos valores coinciden. ¿Qué puede hacer este caso? Que los mapaches electorales operaron muy bien y consiguieron el número de votos, superaron el número de votos necesarios, o sea, necesitaban 200, tuvieron 205, no hay problema. Pero ¿qué pasa si los mapaches electorales no operaron de manera eficiente y solo consiguieron 190? Pues no pasa nada porque el PREP garantiza los 200. Y esta diferencia de 10 votos se va a resolver en el Tribunal Electoral, pero antes de eso se pueden alterar estas actas. Se puede alterar el acta de esta casilla, el paquete de esta casilla, para meterle los 10 que faltan, y entonces ya van a ser 200 y va a coincidir. Y en el caso de Morena, la condición que tenemos es que no lo van a dejar pasar de 100. Digo, pues estoy dando un número X, ¿no? Supongamos que es 100. Pero bien podría ser 300, 400. Entonces, en esta casilla, el PREP no va a dejar que Morena pase de 200. Si Morena tuvo 50 votos, no nos damos cuenta porque el sistema reporta que ambos coinciden ambos, coincide el acta, pero coincide con la casilla. Pero si aquí falló la operación electoral y no sé, la persona el funcionario de casilla que iba a estar adentro manipulando los votos no pudo
tachar, no pudo anular votos de Morena. ¿A qué me refiero con eso? Lo que les decía anteriormente. Sí, tenemos el acta de Morena. Y es un voto de Morena. ¿Qué puede hacer un mapache que está dentro de la casilla? Bueno, rayar es ponerle una rayita por acá. Y entonces este voto se invalida. Y volviendo a nuestro ejemplo, si Morena tuvo 110 votos, eso significa que el mapache falló en rayar 10 boletas. Si hubiera rayado esas 10 boletas, hubiera anulado 10 y se habría quedado con 100 y coincidiría el acta de casilla con el PREP. Pero si el mapache falló y se le fueron 10, va a haber una diferencia con el valor resultado por el PREP. Pero nuevamente esto se puede resolver porque hay 2 días para arreglar estas pequeñas inconsistencias. Si el fraude está bien aceitadito, si opera muy bien el fraude, eso significa que el PRI, los mapaches van a operar para que aquí el PRI tenga al menos 200, que tenga, digamos, 240 votos, y se van a reportar en el PREP el mismo valor, y a Morena se le van a eliminar votos. Entonces pongamos, solo se le van a dejar 70, los mismos que se reportan en el PREP, y vemos que todo coincide, ¿no? Entonces, o sea, en un fraude, si el fraude está aceitadito, va a parecer que el PREP está contando bien los votos, los está sumando bien. Si el fraude si es eficiente, pero siempre habrá algún error o algo. Entonces, bien, ¿no? Aquí tenemos que el PRI tuvo 190, pero el PREP le dio 200. Y aquí Morena tuvo 101, pero el PREP le dio 100. Entonces no coinciden las sumas. Y entonces, bueno, la causalidad es esta, ¿no? Que ese es el problema con Woldenberg. Para esta casilla, las del PAN, estas de acá, la causalidad sí es esta. Igual para el PRD. Sí, la causalidad sí va de la casilla, del acta de casilla al PREP, pero para el PRI y para Morena la causalidad es esta, que son los campos que han sido alterados. Y ese es el problema con Woldenberg, ¿no? Que él no revirtió esta causalidad. Les voy a mostrar un videito donde les muestro que esto que les acabo de mostrar sucedió en el 2006. También posiblemente en el 2012, pero este testimonio es del 2006. Terminamos la calificación de la elección presidencial, dimos nuestros resultados y nos dimos cuenta que en la casilla especial no hacía bien la suma. Y no supimos qué hacer. Tenía 2 votos de más. Encontramos que en nuestro distrito había más de una casilla donde había sumas raras, porque simplemente lo que pasó es que el sistema organizó las cosas de tal manera que nosotros hacíamos la talacha y él hacía las sumas, y resulta que no hacía las sumas, que hacía lo que él quería. ¿Cómo te sientes tú como árbitro de la contienda? Mira, Javier, esto es... Bueno, pues Ugalde se sentía muy contento. Ok, bueno. Ah, caray, ¿dónde estamos? Ah, sí. No era acá. Bien, entonces a esto se refiere él, ¿no? Con que las sumas no coinciden. Pero nuevamente, lo que le decía, sí hay una perfecta correspondencia entre el fraude convencional y el fraude computacional. Entonces estas sumas van a coincidir, ¿no? Si todos hacen su chamba, si todos los mapaches hacen su chamba, entonces
todo coincide, ¿no? Pero pues como somos seres humanos y a veces nos equivocamos, pues es que a veces los mapaches pues no son perfectos, ¿no? También la sufren. Bien. Y ahora les decía lo del cronograma, que hay 2 días para resolver, para meter la mano, y supongamos que acá era 190 y el PRI tiene 200, entonces hay 2 días entre la elección y que se hace el cómputo distrital para meterle mano a este paquete y sumarle, hacer 190 más 10, es decir, 190 más 10, tenemos los 200 y ya coincide y todo está bien, ¿no? Y también para a este 101 anular una boletita de Morena y ya todo coincide, ¿no? Y pues van a decir, aún habrá quien diga, no, eso no pasa, los paquetes electorales no se alteran. Pues sí, se alteran. Y acá está otro testimonio. A ver, ese soy yo. Les voy a mostrar ese testimonio de cuando los paquetes estaban alterando. Esto es del 2006 también. ¿Qué estamos viendo en pantalla? ¿De dónde proviene? Son del IFE, son trabajadores, empleados del IFE. Ahí están abriendo, moviendo todos los paquetes electorales. Es un video tomado el 11 de julio de este año en el Distrito 5 de Tlalpan, en donde ahí está exactamente donde se ve cómo gente del IFE estuvo manipulando, actuando, moviendo todo. No me voy a mover de aquí. Esos son los representantes del PAN. ¿Qué estaban haciendo allá adentro? ¿Trabajando en qué, señor? Siempre usted radica en Tabasco y está transitoriamente aquí de paso, según lo que le decía la vocal ejecutiva. No, por la cuestión de cuál sería el interés de firmar el Distrito 5, si nos dice que usted viene de Tabasco. Porque yo vivo aquí y ahí está mi voto adentro de esa bodega. ¿Y cuál es el interés de firmar? O sea, Porque lo que están haciendo no es legal. ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están gentes metidas adentro donde están los paquetes electorales y están abriendo los paquetes electorales. Y eso no es legal, ni aquí, ni en Tabasco, ni en ninguna parte de la República. ¿Sí? Por eso estoy aquí. Nada más, mi voto está ahí adentro. ¿No está usted cuidando que Estoy cuidando, sí, que no metan las manos a las urnas. Punto. Están resellando las cajas donde están las boletas. ¿Sí? Y ahorita el problema es precisamente de que no están bien contadas y que estamos pidiendo que se vuelvan a contar. Si ustedes las están manipulando, a mí, ¿quién me dice que no le metieron ya las que necesitan? Es juicio, ¿no? Responsabilizamos al señor Andrés Manuel López. Bien. Bueno, pues así es como se hace el fraude. Se opera desde antes del día de la elección. O se arma la estructura de compra, coacción, amenaza de funcionarios. Se opera el día de la elección desde adentro y desde afuera. Y se tienen 2 días para modificar paquetes. Entonces, en resumen, el problema de la aleatoriedad, de los funcionarios de casilla. O sea, la aleatoriedad no implica imparcialidad y ya vemos que hay un sesgo hacia el PRI. Hay problemas de autoselección. ¿Qué significa esto? Que hay un incentivo para que los funcionarios, las personas que son seleccionadas, se autoseleccionen, en el sentido de que si no tienen interés en el proceso electoral, no van a participar como funcionarios. Si tienen interés en el proceso electoral porque pertenecen a algún partido político, sí van a participar. Entonces ellos están sesgando también el resultado. El reclutamiento, por reclutamiento e intimidación, me refiero a que es posible tener acceso a la información de quiénes son los funcionarios para ofrecerles dinero y reclutarlos para que operen desde adentro, o si no aceptan, simplemente amenazarlos.
intimidarlos, y entonces al no ir ellos a la casilla, se tiene gente que se va a formar a primera hora fuera de la casilla para que sean invitados a participar como funcionarios y entonces tener operadores desde adentro, ¿no? El segundo punto, en el segundo punto mostré que el fraude convencional y el fraude computacional son complementarios y son equivalentes, y el fraude electoral se entiende como un sistema redundante que se computa en dos procesadores, en una computadora, proceso físico, y en un proceso social. Es decir, este sería el proceso social, ¿no? Acá donde intervienen los mapaches, y este es el proceso físico, ¿no? Lo que sucede dentro de la computadora. Luego está el problema de la causalidad. Para Goldenberg son el PREP es el que causa las actas y al conteo rápido, perdón, son las actas las que causan el PREP y las actas al conteo rápido, pero esta causalidad no aplica en el caso de un fraude, y lo que tenemos es el sentido, va en sentido opuesto, es el PREP el que causa las actas y al conteo rápido. Y aquí es importante tener presente que el fraude no es un día, ¿no? El fraude es un proceso temporal que es desde antes de la elección y se sigue los días que sean necesarios posteriormente a la elección. Y esto también es muy importante, que el fraude no es en todas las casillas. No tiene que ser en todas las casillas. Un fraude bien hecho identifica solo aquellas casillas problemáticas en las que hay que garantizar un cierto resultado, ¿no? Sin alterar lo demás. ¿Por qué? Porque el chiste es que no se note. Hay que minimizar la probabilidad de ser descubierto. Y ahora tenemos, ya casi para concluir, esta idea de la fetichización del algoritmo. ¿A qué me refiero con esto, no? Bueno, aquí sigo a Hannah Arendt, ¿no? Quien señalaba que nuestra capacidad tecnológica, estamos en una era en la que nuestra capacidad tecnológica excede nuestra voluntad política para negociar los términos de esa capacidad tecnológica. Y es decir, Goldenberg y bueno, todos los que dicen que no hay fraude, dicen que no hay fraude. ¿Por qué? Porque hay un candado tecnológico, ¿no? Hay un candado técnico que impide que exista fraude. Y es decir, hay una especie de fetichización de la máquina o del algoritmo, en el sentido de que la máquina no se equivoca. La máquina todo lo sabe, todo lo puede, el algoritmo debe estar en todas partes, ¿no? Aquí tomo el término de tecnoreligión, que es de Yuval Harari. Él dio hace poco una presentación en Silicon Valley. Él decía que el lugar religioso, el centro religioso más importante hoy en día no es la Meca, no es Jerusalén, sino es Silicon Valley. Estamos en la era de las tecnoreligiones, en donde es la tecnología, es la técnica, es el algoritmo quien legitima procesos. La verdad está ahí, está en el algoritmo. Entonces, cuando alguien quiere decir que hay un fraude, como esto que estoy afirmando yo, que puede haber un fraude, bueno, se dice que eso no se puede porque la tecnología no lo permite. ¿Y qué sucede? Que desde luego la tecnología es un hecho humano, no es anterior al hombre, ¿no? Es un producto humano y puede usarse para lo que sea, para cosas buenas o cosas malas. Esa es la tesis de Horkheimer y Adorno, ¿no? Cuando hablaban de la barbarie de la ilustración, de la barbarie de la razón. La razón puede hacer cosas buenas o cosas malas, no tiene imperativos éticos, y en el caso de la elección lo estamos viendo bien. Y el problema, además de esto, de que la tecnología es la fuente de legitimidad, hay un problema discursivo, hay un problema de comunidades epistémicas en las que se empieza a usar un lenguaje tan técnico que los ciudadanos, pues, de a pie vamos siendo excluidos y solo es tema de especialistas. Entonces, para hablar de fraude hay que ser un especialista en ciencia política y un especialista en computación. Si uno no es especialista en computación y en ciencia política, entonces uno carece de la legitimidad para hablar de tales fenómenos, ¿no? Entonces eso es lo que están haciendo, nos están alrededor de esta fetichización del algoritmo, están construyendo una narrativa del silencio,
en la que nosotros no podemos hablar. Solamente los grandes tlatoanis como Woldenberg y compañía son los autorizados para hablar, y nosotros somos unos ignorantes y que no sabemos, no entendemos. Pensamos que hay fraude porque no entendemos, ¿no? Básicamente ese es el argumento de Woldenberg. Y ahora, ¿qué podemos hacer ante el fraude? En términos generales, dos cosas: fortalecer la estructura electoral propia, ¿no?, y debilitar la estructura electoral del fraude. ¿Cómo podemos fortalecer la estructura electoral propia? En principio tenemos que tener claro que no basta con votar, sino que el voto se tiene que cuidar. Hay que cuidar el voto de todas y todos. Hay que capacitar gente. En todas las casillas tiene que haber representantes defendiendo el voto. En todas las casillas, pero no basta con que estén ahí adentro, tienen que estar capacitados. Porque hay muchas maneras en las que se puede hacer fraude. Por ejemplo, aquí está esta boleta. Bueno, no es una boleta, pero ustedes entienden. Y supongamos que yo quiero anular esta boleta. Aquí tengo este anillo y pongo un pedacito de crayón aquí en el anillo. Bueno, ahí se ve. Aquí está el crayón. Y entonces lo que hago es, me hice una raya. Entonces aquí estaba morena, pero ya yo rayé así con el anillo. Y esta boleta ya es inválida, ¿no? Ya se invalidó un voto para Morena. También hay quienes se pegan un pedacito, sí, o sea, hay mujeres que usan uñas largas, se pueden pegar un pedacito de crayón abajo de la uña. Bueno, no se ve, pero ahí está, ¿no? Pegar abajo de la uña para rayar boletas. No sé, o la operación carrusel, ¿no? Hay muchas maneras de hacer fraude, y por eso es importante que la gente que esté dentro de las casillas esté capacitada. Se necesita tener sistemas de información y sistema de conteo rápido. Esto es muy importante. El día de la elección necesitamos que toda la información de las casillas, de todas las actas, esté esa misma noche computada en un conteo rápido. Así como el INE tiene su PREP, nosotros necesitamos tener un sistema de conteo rápido para que estas cosas raras, ¿no?, las detectemos de inmediato, ¿no? Para que estas inconsistencias nos demos cuenta esa misma noche. Nos tenemos que dar cuenta ese mismo día. El lunes, si hubo fraude, el lunes en la mañana tenemos que saberlo. Tenemos que estar listos para salir a la calle y protestar y defender nuestro voto. No podemos dejar que la evidencia se acumule. Lo que pasó en 2006 y en 2012 es que la evidencia se acumuló de manera muy lenta. Había mucha evidencia, pero fue llegando con los días. El chiste es que el lunes ya tengamos todo, que sea contundente y que estemos en las calles defendiendo el voto. Bueno, y para eso necesitamos este sistema de conteo rápido y sistemas de información en donde cualquier cosa rara se esté advirtiendo de lo que está sucediendo. A mí este punto me preocupa bastante porque, bueno, yo creo que un sistema de conteo rápido es indispensable. En el 2012 hubo ejercicios. El problema fue que no se pudo cubrir el 100% de las casillas. Y a mí lo que me preocupa es que creo que se está poniendo mucho énfasis en la estructura electoral tradicional, pero se está dejando de vista este lado, ¿no? La parte de la información, de la estructura de la información, de los conteos rápidos, y es fundamental. Y otro punto, hay que vigilar los consejos distritales, ¿no? Que no pase, pues para que no pase esto, que no metan que no metan a gente a alterar los paquetes. Hay que
hay que vigilar los consejos distritales. ¿Y cómo debilitar la estructura electoral del fraude? En principio están las alianzas. Yo creo que esa es una de las razones, o es la razón por la que hemos visto que López Obrador ha hecho alianzas con personajes muy cuestionados. Creo que es por esto, ¿no? Porque hay que debilitar. Lo que él está buscando es romper a esta coalición dominante que no permite la alternancia. Entonces este juego de alianzas lo que busca es eso, es fracturar esas alianzas que permiten esta operación electoral del fraude. Esto es muy importante. Hay que llegar muy temprano a votar. Toda la gente, todos hay que ir a votar tempranito, antes de que abran las casillas. ¿Por qué? Porque necesitamos bloquear a los mapaches. Si somos los primeros en todas las casillas, los funcionarios que van a actuar de funcionarios emergentes no van a ser priistas ni panistas, hay que bloquearlos. Hay que llegar tempranito, llegando tempranito se bloquea esa manera de sesgar en favor del PRI, ¿no? O del PAN y PRD. Pero bueno, por supuesto en favor del PRI, ¿no? Eso también es muy importante. Las secretarías de desarrollo social de los estados, los DIF estatales y municipales se usan como centros de operación política. Ese día le llaman a la gente a la que recibe ayuda y le dicen, oiga, acuérdese que usted tiene que ir a votar, ¿no? Y, o sea, son centros de operación política. La Secretaría de Desarrollo Social, los DIF estatales, DIF municipales. La infraestructura de los estados se usa para movilizar el voto en favor de un candidato u otro. Y aquí es muy importante también fracturar, debilitar estas operaciones. Entonces, si nosotros conocemos a alguien, todos tenemos un amigo, un pariente, un conocido, hay que hablar con ellos y decirles, hazte loco, ¿no? Porque también es importante, mucha gente hace esto porque es su trabajo, es decir, no lo hacen por gusto, muchos de ellos pues viven de esto, tienen su trabajo, son jefes de departamento, oficinistas, secretarias, y si no hacen esto los despiden. Entonces, lamentablemente también ellos son, pues muchos de ellos también son víctimas, y entonces pues también hay que hablar con ellos para que, bueno, si lo van a hacer, que lo hagan de la manera más ineficiente posible. Hay que filmar todo. Todo tiene que estar documentado. Hay que ubicar aglomeraciones cerca de las casillas. ¿Por qué? Porque si hay gente, si vemos que hay gente reunida en una casa, muy posiblemente ahí hay una operación carrusel. Es decir, hay 20 personas, el primero no vota, pero saca la boleta en blanco y así se la van llevando, ¿no? Saca la boleta en blanco y entonces el que está a cargo de la operación la tacha dentro de la casa, se la da a la siguiente persona que va y vota, la siguiente persona deposita la boleta tachada y la boleta en blanco que le tocaría tachar la saca, la llevas a casa y el que está a cargo de la operación vuelve a tachar y así sucesivamente, ¿no? Y el otro punto, también hay que estar vigilantes de los funcionarios de casilla. Y bueno, con esto concluyo. Muchas gracias. Creo que quedó algo larguito. Espero no haberlos aburrido demasiado. Bien, muchas gracias y nos estamos viendo.